La lucha permanente de los mecánicos y la lucha del movimiento obrero en este momento es una alternativa más que se le ofrece a los trabajadores, no se va a interrumpir. Creemos de que esa lucha contra el régimen va a subsistir, se va a profundizar, porque es la alternativa así que tiene el movimiento obrero unificándose y uniéndose alrededor, ¿no es cierto?, de esa experiencia de lucha, de esas reivindicaciones que están planteadas, de su lucha contra la dictadura, porque entendemos de que los comandantes y jefes o los militares que están en el poder no van a abandonar el Estado, así la dirección del Estado porque sí, sino que van a tratar por todos los medios de frenar el acceso de las masas en combate, el ascenso del movimiento obrero a ese poder que nosotros lo planteamos en nuestra práctica concreta, o sea, en nuestra lucha concreta que los mecánicos vienen llevando de un tiempo a esta parte. René Salamanca, dirigente clasista, sindicalista, dirigente clasista. René Salamanca en 1974 escribe una carta dirigida a la sociedad y una carta dirigida a todos los gremios y a todos los sindicalistas y trabajadores de cualquier espacio, también a los políticos. En esa carta dice que se avicinaba un golpe. Las características del golpe él las ubica en lo que era en aquel momento las dos superpotencias de la Guerra Fría y su interés logístico, su interés táctico en nuestro país. René Salamanca en 1974 advertía que solamente la unidad iba a parar el golpe. Se comunica a la población que todas las fuentes de producción y lugares de trabajo, estatales y privadas, a partir de la fecha, serán consideradas objetivos de interés militar. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Orlando Ramón Agosti, Brigadier. El golpe del 76 no vino por la guerrilla. La guerrilla ya estaba derrotada, política y militarmente, mucho antes. Vinieron porque habíamos crecido en organización los trabajadores, porque había hasta control de las empresas y la producción por parte de los trabajadores, porque había aumentado la democracia en el sector de trabajo. Martínez de Hoz, con toda claridad, una de las figuras más nefastas de la historia argentina, iba a decirnos que para terminar con la rabia hay que matar al perro. Y matar al perro significaba matar a la clase trabajadora. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Sufrimos la anulación de los convenios colectivos o la suspensión de las paritarias, el aumento del horario de trabajo y las intervenciones de las organizaciones que peleaban. Frente a esto surgieron luchas históricas, como la de los trabajadores de Luz y Fuerza, la de los telefónicos o la del puerto de Rosario. Víctor de Genaro. Víctor de Genaro, líder histórico, que fue uno de quienes fundó CTA, líder histórico de ATE junto con Germán Abdala, el querido, el admirado Germán Abdala. Víctor de Genaro, que te cuenta en este documental que se llama Anusate, la creación en medio de la dictadura, en el momento justo de la dictadura de esta fuerza. ¿Por qué? Porque el sector del sindicalismo entreguista de ATE, a cargo de Horvat, había cerrado completamente el negocio con la dictadura. Y entonces ellos, después de que en una asamblea les dijeran que no podían protestar ni decir ninguna cosa en contra de lo que estaba sucediendo, y además Horvat permite que en esa asamblea estén presentes los veedores del Ministerio del Trabajo con uniforme, algunos de ellos. En ese momento, uno de los sindicalistas, entre los cuales estaba Víctor, empiezan a silbar la marcha peronista. Y ese silbido se hace un grito, y ese grito se hace en una acusación de parte de la dirigencia entreguista de ATE de ese momento, Horvat,
que dice que ellos eran desafiliados porque habían ostentado montonerismo, canciones montoneras en esa asamblea. En aquel momento decir esto era una sentencia de muerte. Víctor de Genaro y un montón de otros sindicalistas cuyos nombres ahora no te los voy a decir porque afortunadamente era una larga lista, encuentran en la iglesia de Santa Cruz un lugar donde reunirse en ese jardín a salvo para poder armar el Anusate. En esos días, en la semana en que generan Anusate, es la semana en que desde esa misma iglesia secuestran a las madres de Plaza de Mayo. Todo esto pasaba, ellos en el jardín, afuera pasaba esta historia y se salvaron por un pelín. La dictadura y el sindicalismo argentino. Los cuadros de seguridad de aquel entonces fue los que los tuvieron que ir buscando todo aquello que hicieran a demostrar que el sindicalismo, aún con la dictadura, seguía firme. Saúl Ubaldini, cervecero, dirigente histórico que llega a ser líder en la CGT, que lucha contra la dictadura y protagoniza el famoso Paz, Pan y Trabajo, que es duramente reprimido el 30 de abril antes de Malvinas. Todos los sectores sindicales estuvieron presentes durante muchos años. Cuando hablábamos del 24 de marzo, parecía que solamente cuando se hablaba del sindicalismo, lo único que salía a la superficie era el entreguismo. Sin embargo, ya en la CONADEP vos tenías que el 58.8% de los desaparecidos pertenecían al ámbito del trabajo, de los cuales más de la mitad eran dirigentes sindicales, de todo palo, estilo y color. Así te lo demuestra este último testimonio. La Junta Militar derroca al gobierno democrático y empieza ahí una serie de medidas que afectarían a todos los gremios de la República Argentina. Luz y Fuerza no estaba excluido de esas medidas dictatoriales que quería imponer el gobierno de facto. Y Oscar Schmidt estuvo dispuesto a defender nuestro convenio colectivo de trabajo, cueste lo que cueste. Fue el sindicato de Luz y Fuerza el primer gremio que el 5 de octubre de 1976 le hizo una medida de fuerza al gobierno. La consigna era pedir por los cesantes, los encarcelados y porque no se aplique la ley 24.476 que implicaba el cercenamiento de las conquistas gremiales. Medidas como la movilización y el trabajo a tristeza llevaron a cabo el descontento de la Junta Militar y a ejecutar el más terrible plan para erradicar todo tipo de protesta social. Desde el gobierno, ciertos personajes aconsejaron a Schmidt a irse del país y dejar sin efecto las protestas y ser sumisos ante las medidas a implementar. Schmidt fue claro y conciso. Yo, de Luz y Fuerza, no me voy. El que se va de Luz y Fuerza no vuelve nunca más. Además, defender el convenio colectivo de trabajo es, para Luz y Fuerza, como defender la propia vida. Y así fue. Luego de varios meses de lucha, Schmidt fue perseguido y secuestrado el 11 de febrero de 1977, a pocas cuadras de su domicilio. Habíamos llegado a un acuerdo sin que apareciera la figura de Schmidt, y cuando se enteraron los militares, sobre todo la Marina, que se había firmado un acuerdo, ahí es donde realmente secuestran a Schmidt. Nos lo secuestraron acá en el barrio do Sur,
cuando él iba en aquel momento al sanatorio hispanoamericano a ver al hermano que tenía cáncer, y se dio cuenta en un semáforo que había, que todavía existe, que está en la calle Mitre antes de llegar al viaducto. Él se dio cuenta que atrás tenía 2 Falcon, y entonces en vez de seguir por Mitre derecho se desvió para tomar de Benedetti, y justamente a 6 o 7 cuadras ahí donde está el monolito hoy que representa la figura de Smith, donde el gremio le rinde permanentemente homenaje, lo encerraron con los Falcon, lo sacaron de los pelos, según algunos testigos que nunca quisieron aparecer en ningún lugar por temor, y lo pasaron a otro coche, y el coche los llevaron y lo abandonaron a 6 o 7 cuadras de ahí. El coche apareció, lo llevaron a la comisaría primera de Avellaneda, al coche, y bueno, desde ahí empieza toda la historia de todas las veces que se lo buscó por todos lados, hablando con gente que estuvo presa, que decían algunos que lo habían visto. Y bueno, yo por lo menos tengo la creencia de que Smith lo llevaron a la Escuela Mecánica de la Armada, en esa famosa noche de esos vuelos donde le daban una inyección y le decían que lo iban a trasladar a otro lugar, a Bahía Blanca, a otro lugar militar, para que esté mejor. Ahí lo dormían, los mataban y los tiraban a la Armada. La lucha del movimiento obrero no es algo que arrancó en el 76, ni tampoco en el 45. Es una larguísima historia de lucha que arranca allá lejos y hace tiempo, quizás en la misma colonia, cuando los primeros artesanos se reunían, y aquellas inmigraciones posteriores con los panaderos. Pero el 24 de marzo tiene esa connotación que también relataron todos estos hombres. Lo que acabamos de escuchar recién es un material realizado por Luz y Fuerza en el último aniversario de la desaparición de Smith, para recordar que Smith es el dirigente de siempre, el dirigente eterno, dicen ellos, de Luz y Fuerza. Luz y Fuerza, que protagonizaba cosas que quizás los más memoriosos, los más grandes, puedan saberlo, puedan haberlo pasado, y si no se los contamos a los más chicos porque vale la pena. Había cosas como el trabajo a tristeza. ¿Qué era el trabajo a tristeza? Era el trabajo a reglamento, pero en donde en un momento determinado paraban y circulaban por adentro de la fábrica, empresa, y no hacían absolutamente nada, y después volvían. Era el trabajo a tristeza, no se paraba la producción, pero a veces sí, a veces se hicieron apagones, se bajó la palanca en las ciudades más importantes, porque Luz y Fuerza así lo decía, y entonces esos apagones eran contra la dictadura, era estamos vivos, era estamos acá. Nada de esto fue permitido, nada de esto fue, dejó de tener lo que para ellos era el castigo. Los 24 de marzo fueron teniendo distintas significaciones. Marzo es un mes, después lo va a contar un poco Laura también en su editorial. Marzo es un mes, como diciembre, sumamente significativo para la Argentina. Desde hace ya muchos años, realmente muchos años, también es el de la impunidad, porque tenemos en marzo el tema de la Embajada de Israel, la voladura de la Embajada de Israel. Y marzo este año, y lo único que pudo parar a las manifestaciones de marzo fueron obviamente las pandemias. Entonces, tanto en el año pasado como este, no va a haber esas multitudinarias marchas, en donde lo más destacable era que cada año se incorporaban más jóvenes, y sobre todo más jóvenes con sus chicos. En esa alegría que tengo de haber conducido, y ojalá volvamos el año que viene a conducir durante, qué sé yo, cuántos años ya, no sé, todos los años que se te ocurran, haber conducido ese acto desde la plaza, haber gritado ese 30.000 detenidos desaparecidos presente para que todos ustedes lo corearan con los organismos y con nosotros. Desde ese lugar te digo que la emoción es muy grande cuando vemos que no se pierde el sentido, cuando vemos que hoy el sindicalismo, el presidente de la Nación ayer estuvo
con sindicalistas recordando el 24 de marzo. Recordar, por ejemplo, que en Democracia comenzó a aparecer una juventud sindicalista que en algún momento eran los temidos brazaletes verdes, porque se consideraban que era se consideraba y eran un sector bastante complicado y de derecha, reivindicando en este momento esa juventud sindical a los 30.000 detenidos desaparecidos y en ellos a todos sus dirigentes. ¿Por qué traigo este tema de la memoria? Porque el otro día, además de que porque es 24 y me compete y porque soy esa generación y tengo orgullo de haber sido de esa generación, una generación que se puede haber equivocado un montonazo, pero no se equivocó en lo genuino, en lo vital, en la alegría puesta en esta historia. El otro día estaba mirando televisión, esas cosas que mirás para desenchufarte, había un programa de preguntas y respuestas. Y entonces, una de las preguntas era, ¿qué era lo que había, cuándo se conmemoraba el Día de la Memoria? Entonces, una docente de alrededor de 50 años dijo el 9 de mayo, dijo. ¿Por qué? ¿Con motivo de qué? Y dijo, no sé por qué, el 9 de mayo del 78, no sé por qué. Otras personas lo metieron en julio de no sé cuándo. Y solamente una pareja joven dijo 24 de marzo de 1976, el día del golpe de Estado, y lo que se conmemora es la ruptura de la democracia. Por eso tengo fe. Hacer un programa una vez por semana es terrible, porque te obliga a sintetizar todo lo que te pasa por la cabeza en la semana, todas las peleas, las disputas, todas las grietas aumentadas, toda esta historia y toda esta pérdida de tiempo en donde lo que vas perdiendo es el análisis, la raíz. ¿Dónde estás parado? ¿Para qué estás parado en cada lugar? ¿Dónde está el lugar en donde nosotros queremos volver a construir una patria como la que soñamos? Si hoy una pibita nos conmueve a todos, pero los 22.000 pibes que están circulando por todo el país, por las grandes urbes, ese es un numerito que tiraron y yo lo repito, pero supongo que deben ser muchos más, porque tenemos pibes también por debajo de la línea de pobreza. Esos pibes que yo veo en la calle cuando salgo en Montserrat, pero seguramente vos que me escuchás en Chubut y vos que me escuchás en Santa Fe y vos que me escuchás en el Gran Rosario y vos que me escuchás en el norte de nuestro país, y hoy cuando hablemos con Santiago del Estero me van a decir que chiquitas como la del otro día hay muchísimas, y entonces la careteada hace que una te conmueva y 20.000 te anestesien. Por esas pibitas y por muchas más es que un día mi generación decidió salir a la calle con alegría, a cambiar el mundo, decíamos. ¿Cambiará la pandemia algo, esa sensibilidad? ¿Qué sé yo, hermano? Por de pronto, los sindicalistas de todo tipo y color, de los clasistas a la CGT, te demuestran que el único cambio posible es organizado. Organizado. Esa es la bajada. Va despuntando el alba.